Examen aprobado. Faltan 3. La Vinotinto derrotó a Bolivia 2-0 el día de ayer en el Estadio Monumental de Maturín por la fecha 15 de las eliminatorias sudamericanas, pero aún restan 3 partidos que van a ser probablemente los más difíciles de esta eliminatoria para la selección dirigida por Fernando El Bocha Batista. Ya saben, en 4-3-3 analizamos la situación previa, durante y post de cada juego de la selección venezolana. No olviden suscribirse, dejar su like y, obviamente, dejar su comentario. ¿Qué les pareció el partido y cómo creen que debe de afrontarlo para el próximo? ¿Y cómo creen que deba de afrontarlo ante Uruguay? Bueno, lo cierto es que Venezuela dominó a Bolivia de inicio a fin. Bueno, sí, ganó 2-0. No fue una supremacía de inicio a fin. De hecho, Bolivia empezó un poco más cómoda en el partido que la Vinotinto. El tema está en que individualmente los jugadores de Venezuela son mejores. En el 1 por 1 Venezuela es mejor. Y eso Bolivia lo sintió. Si nos fijamos en el error del gol, en donde claramente tiene culpa Cuellar y el guardameta boliviano, Venezuela en ese momento no se encontraba bien en el partido, no se encontraba cómoda en el encuentro. Pero a pesar de eso, la suerte estuvo de nuestro lado por una vez, cosa que antes nos pasaba en contra. Posteriormente, yo creo que la selección se asentó mucho más en el encuentro, logró también calmar esos nervios y esa ansiedad, y de allí en adelante empezaron a jugar el partido que habían preparado. Tenemos que tener en cuenta que al final Bolivia es una selección muy, pero muy endeble en líneas defensivas. Aprovechó también la localía en donde claramente se han hecho fuertes. El Fortín de Maturín es una realidad. 8 partidos han jugado los vinotintos dirigidos por Fernando Batista en estas eliminatorias, 4 empates y 4 victorias. Empataron ante los grandes o ante los rivales más complicados. Empataron ante Argentina 1-1, ante Uruguay 0-0, ante Brasil 1-1 y ante Ecuador 0-0. Podemos decir que estas son las mejores selecciones de las eliminatorias. Sacando a Uruguay de ese mal momento, sigue siendo Uruguay. Luego se le ganaron a las selecciones directas, selecciones que tenían que ganarle, porque se supone que son esas selecciones que iban a disputarse un cupo al Mundial. Le ganó a Chile 3-0, hoy Chile es décima, sigue en el fondo de la tabla. Le ganó a Paraguay 1-0, hoy Paraguay obviamente no es ni la sombra de lo que era esa Paraguay, pero se le ganó a Paraguay en casa. Se le ganó a Perú 1-0, Perú que está en el fondo por detrás de Venezuela y de Bolivia con 11 unidades, y se le empató a Perú en Lima, un punto también a destacar. Y ahora se le gana a Bolivia. ¿Se desquitó la Vinotinto de ese golpe amargo en el alto? No creo, porque Bolivia le metió a Venezuela 4 y ayer Venezuela se conformó con ese 2-0. Luego podemos interpretar los cambios de una manera u otra. Lo cierto es que se quería que Soteldo llegara a Uruguay con ritmo, por eso creo yo que ingresó al minuto 60. Se quería también ver cómo estaba físicamente Jan Hurtado, por eso lo dejaron junto a Salomón Rondón. Y se quería ver cómo estaba Tomás Rincón físicamente hablando. ¿Por qué? Porque recordemos que llegó a la concentración luego de haber salido sustituido en el encuentro del Botafogo ante el Santos. Lo cierto es que en líneas generales la selección, individualmente hablando, pasó la prueba. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que el nivel que demostró Wilker Ángel fue increíble, que el nivel que demuestra cada vez Nahuel Ferraresi en la selección es aún mejor. Y obviamente no podemos dejar de lado los laterales. Miguel Navarro hizo muy buen trabajo defensivo, John Aramburu de la misma manera. John trató también de tener mucha más llegada, mucha más profundidad por esa banda derecha. Por ahí, con lo que nos quedaremos todos los venezolanos, fue con esas ganas de ver a David Martínez entrando al partido con un marcador favorable, siendo local en Monagas, siendo Venezuela local en Maturín. Pero en líneas generales, la Vinotinto pasó el examen. Se ganó, que era lo importante, se ganó por 2 goles de diferencia y a la larga lo importante es que el grupo se mantenga fuerte y pueda creerse que pueden ganarle a cualquiera. Esta Uruguay no es la Uruguay a la cual estamos acostumbrados. A pesar de eso sigue siendo Uruguay, sigue siendo una selección muy complicada y sigue teniendo a Marcelo Bielsa del otro lado. Por algo le llamarán el loco. El punto está en que nosotros no estamos locos si creemos que podemos clasificar al Mundial de manera directa. Matemáticamente los números nos respaldan, restan 9 puntos por disputarse y Venezuela está a 3 puntos del puesto directo para clasificarse a la Copa del Mundo 2026. ¿Lo lograremos? No se sabe.
Falta mucho todavía y falta mucha tela por cortar, pero ya es una realidad. A pesar de haber durado 2 años prácticamente sin ganar un juego de eliminatorias, los dirigidos por Fernando Batista están a 3 puntos de meterse en los puestos directos para clasificar al Mundial. Y eso en parte es a la suerte que se ha tenido. Gracias a Dios la suerte se ha dado esta vez para la selección, porque antes decíamos que nos faltaba eso, suerte. Bueno, hoy por hoy la suerte está empezando a tirar un poco más al lado de la selección venezolana de fútbol. ¿Qué variantes pudiéramos ver ante Uruguay? Eso también es una incertidumbre. ¿Estará Eduardo Bello desde el arranque? ¿Estará Savarino? ¿Soteldo por fin será titular? ¿Veremos nuevamente a Joseph Martínez junto a Salomón Rondón? Porque yo creo que a pesar de que Joseph no ha destacado mucho, Joseph ha tenido también un impacto importante en lo que ha sido el rendimiento de la selección ante Perú y ante Bolivia. Debido a que Venezuela ganó, debido a que también hace que Salomón esté un poco más libre, un poco menos presionado, o aunque sea que la atención no esté tan concentrada en Salomón. Y eso termina generando una atención en Salomón, pero también una atención muy importante en Joseph, sin dejar de lado Savarino, cuando está Soteldo. Y eso hace que en cierto punto Salo pueda tener los espacios que tuvo ayer. El gol, si ustedes lo analizan, es un movimiento que tiene Joseph hacia el lado derecho, lo que genera que uno de los centrales se vaya con él y Salo quede mano a mano con el otro central. El otro central lee mal la pelota, Salo le pone muy bien el cuerpo y eso termina también desencadenando en lo que fue el gol. Pero de allí en adelante tenemos que pensar de que si antes hubiese estado solo Salomón, ese movimiento que hace Joseph hacia afuera no lo hubiese podido hacer otro jugador y por ende los dos centrales hubiesen estado pendientes de Salomón. Entonces es importante realmente entender el ingreso de Joseph Martínez en el equipo. Es importante también entender la razón por la cual Joseph está jugando. Si me preguntan, no considero que el 4-4-2 sea el mejor sistema, pero le está dando resultados porque tiene 2 victorias usando este sistema. Y tiene 2 victorias usando a Joseph y a Salo. Entonces estamos en un punto en donde la estadística te está avalando y te está respaldando. Ahora, si de allí en adelante eso nos termina marcando la diferencia para clasificar al Mundial, créanme que cualquier persona les va a decir que jueguen entonces 4-4-2 y con Joseph y Salo toda la vida. Es simplemente un dato que hay que dar, porque si nos ponemos a analizar realmente la situación y el contexto, Joseph por ahí no ha sido tan vistoso a nivel de disparos, a nivel de protagonismo, pero su rol lo ha entendido a la perfección. Y eso hay que también reconocérselo, porque no es un jugador cualquiera, es un jugador con mucha jerarquía y con mucha trayectoria. Mi opinión acerca de la victoria es esta. Yo creo que ante Uruguay va a ser un partido totalmente diferente. De hecho, vamos a estar viajando a Montevideo el día de mañana, así que dejen en la caja de comentarios qué les gustaría ver. Vamos a estar haciendo cápsulas allá también. Vamos a estar también realizando algún en vivo post partido previo junto a Richard Méndez aquí en 433. Así que todas aquellas personas que nos quieran ver y que se quieran unir, ya saben, suscríbanse, denle like. Si quieren hacer algún aporte es bien recibido. Y no olviden tampoco que el partido de todos sigue siendo el próximo. Ahora el partido más importante de la historia puede ser el de Uruguay. El partido después más importante va a ser ante Argentina y así sucesivamente hasta llegar a Colombia. José Pineda, un servidor, les estuvo hablando aquí en 433. Y ya saben, suscríbanse, denle like y nos vemos en un próximo video.